Bienvenidos a esto que es Encuentros Cercanos. Hoy estoy con alguien que desde hace un tiempo lo venía siguiendo y en estos días le mandé la invitación, él accedió enseguida. Es León de Guatemala, él es investigador, ufólogo, y nos va a narrar, nos va a contar un poco de la... Yo más o menos lo sabía por arriba, pero él lo va a contar mejor, de una oleada que hubo en el 88 que coincidió con una oleada importante en Europa, específicamente en Bélgica. Pero bueno, León, desde Guatemala, mil gracias por este contacto y el momento es tuyo. ¿Qué tal, Gustavo? Pues un gusto saludarte, un gusto saludar a toda tu audiencia y realmente pues es importante que hagamos estos lazos, ¿verdad? Guatemala y Argentina y toda Latinoamérica, de hecho, porque estamos tratando de buscar estos espacios, hablar con los hermanos latinoamericanos, ver que no es un fenómeno local, es un fenómeno continental y que obviamente pues aquí también en Guatemala se han dado cosas interesantes. Uh -huh. Vos me dijiste una oleada. Bueno, yo en realidad miro todos los avistamientos que hay en Centroamérica y no todo pasa en México. Y hay un par de volcanes interesantes en Guatemala, que Guatemala, dicho sea de paso, también forma parte del cinturón de fuego. Somos parte del cinturón de fuego del Pacífico, pero al mismo tiempo somos parte del arco volcánico que está en Centroamérica, que son volcanes que empiezan desde el sur de México hasta Costa Rica. Aquí en Guatemala son 32 volcanes, de los 32 son 3 que están activos en este momento, el Pacaya, el Santiaguito y el Volcán de Fuego. Yo estoy viviendo ahorita muy cerca del Volcán de Fuego, estoy a escasos 8 kilómetros del cono. Espero en algún momento compartirte material para que lo publiques en tu página y que sepas de qué estoy hablando. Estamos muy cerca. En 2018 hubo una erupción muy fuerte, lamentablemente hubo pérdidas humanas, Sí, pero llegó acá. ha habido mucha actividad ovni cerca de este volcán, incluso en el mes de marzo, si mal no recuerdo, hubo un objeto que venía como paralelo a la costa de Guatemala, se empieza a acercar al cráter del volcán y de una forma muy impresionante empezamos a tener esa visión por medio de la cámara nocturna que el objeto aparentemente empieza a absorber energía del magma que está saliendo del volcán. Y en ese momento es donde el objeto absorbe energía, se vuelve más incandescente y asciende hacia el espacio. Es algo impresionante. Te prometo que te lo comparto en cuanto terminemos la grabación, pero realmente que es interesante todo lo que ha pasado, más que todo cerca de estos volcanes, como te comento. Dale. Vos antes de empezar a grabar, me hablabas de la gran oleada que coincidió con Europa, Bélgica específicamente. ¿Qué pasó ese año en Guatemala? En el año 88, bueno, Guatemala nunca ha sido un punto caliente de aparición de ovnis. ¿No? A pesar de los No, volcanes, ¿no? no. A pesar de los volcanes, nunca hemos tenido. Es curioso porque en el año 64 nosotros aquí empezamos a vivir un conflicto armado interno, Mm, algo así como una guerra civil. sí, sí. Entonces empiezan los años de represión, muy parecido a lo que vivieron ustedes en Argentina. Entonces, el pensar diferente, el hablar de este tipo de temas era motivo de persecución, era motivo de que pues te iban a buscar a tu casa y obviamente el peor escenario posible. No aparecías de vuelta. Entonces, hablar de todo esto, de situaciones paranormales, hablar de ovnis era un poquito difícil. Pues bien, a lo largo de los años se fueron dando ciertos investigadores que estudiaron el tema. Lamentablemente ya todos estos investigadores tienen alrededor de los 80, 90 años y ya se ha perdido varias generaciones desde ellos hasta acá. Yo actualmente tengo 40 años y pues básicamente es personas que me doblan la edad. Entonces es tomar la estafeta de ellos. Entonces, para cuando se da el gran evento de 1988 aquí en Guatemala, se empiezan a ver orbes, luces en la en parte de la noche, y se empiezan a ver discos, naves de forma de disco y también de apariencia metálica en el cielo, específicamente del oriente de Guatemala, lo que estamos más pegado hacia el Atlántico de Guatemala, porque Guatemala tiene salida a los dos océanos, Sí, sí, sí. el Pacífico y el Atlántico. Entonces, toda esa región empezó a ser visitada. Lo curioso del caso, Gustavo, es de que el Ministerio de Gobernación, que aquí es, digamos, la autoridad de la policía
tenía conocimiento de esto, el Ministerio de la Defensa también. Entonces, hay relatos acerca de que los fines de semana, las familias aquí en Guatemala tomaban como viaje ir a una carretera que estaba paralela a esta vía y veían los ovnis a cualquier hora del día. Se ¿A toda detenían en la hora? vía a El toda hora. avistamiento. Ah, mira. Habían avistamientos a toda hora. El Ministerio de Gobernación y la policía trataban de, pues, desviar la atención de esto y decían que eran naves de ilícitos, ¿verdad? Algún tipo de trasiego de narcotráfico, Ujú. cosa que era muy difícil de creer para las personas que tenían un pensamiento crítico porque, pues, obviamente sabíamos que no eran avionetas, no eran aviones, sino que eran naves o objetos que no tenían una forma definida. Hay un doctor aquí en Guatemala, que es el doctor Oscar Padilla Lara, a quien eventualmente le voy a compartir este video y que le saludo con una más alta estima. Él ha sido quien, incluso aquí en Guatemala, formuló la enciclopedia ufológica de Guatemala. Él hizo un compendio de todos los casos de ovnis de aquí de Guatemala desde, desde la venida de los españoles. O sea, le dejó un legado. Dejó un legado. Incluso él ha ido, es de esas personas que iba a la Hemeroteca Nacional y empezaba a buscar todos los artículos acerca del avistamiento de ovnis. Él fue una de esas personas a quien el ejército y la policía convocó para investigar estos casos. Casos muy impresionantes, casos donde, como te digo, hubo avistamientos de día, de noche, e incluso en ese lugar que te comento, que es el Departamento del Progreso aquí en Guatemala, hay una industria muy grande que es la de Cementos Progreso y es una cementera pues muy grande, es un monstruo de industria porque importa cemento a varios lugares de Latinoamérica, pero ahí tienen una planta de cemento donde en una de estas ocasiones hubo un aterrizaje. Hubo un aterrizaje y no solo deja marcas en el suelo, deja marcas en el pasto, sino que eh, el doctor Oscar Padilla Lara, en conjunto con varios testigos y personal del Ministerio de Gobernación, personal del Ejército y personal de la Policía Nacional, vieron cómo ocupantes de este disco bajan del objeto y hacen una pequeña inspección del terreno para luego volver a ingresar a la nave y ascender. Perdón, o sea, que ese evento tuvo testigos oficiales, como policías, militares, etcétera, como testigos Exacto, civiles, gente común, y fue a la exacto. plena luz del día, se puede decir, Ah, no, eso fue en la noche. Pero en la lo que noche. sí fue a plena luz del día, y te estoy hablando de esa oleada, porque fue en 1988, donde incluso hay estadísticas de que el pico de avistamiento se dio entre octubre y diciembre de ese año, incluso un poco de 1989 todavía. Pero lo interesante del caso es de que esta vía, esta carretera que te lleva desde la ciudad de Guatemala hasta el Atlántico guatemalteco, hay fragmentos que son muy largos y que incluso la Fuerza Aérea Guatemalteca tuvo la posibilidad de aterrizar aviones caza A-37 de fabricación de Cessna y pudieron aterrizar en esta vía con el afán de darle alcance a estos objetos. Entonces, es parte de la historia ufológica aquí en Guatemala. Es algo muy interesante porque incluso más adelante, más atrás en el tiempo, perdón, para 1972 hubo un avistamiento en la ciudad universitaria. Aquí en Guatemala tenemos lo que es la Universidad de San Carlos, que es una universidad que tiene más de 300 años de existir. Básicamente con la llegada de los españoles se fundó la universidad, pero el campus queda en el sur de la ciudad de Guatemala y muchos estudiantes vieron en ese entonces, en 1972, objetos voladores no identificados sobre el campus, cosa que al igual que en 1988, la Fuerza Aérea Guatemalteca destacó eh, aviones Cessna A-37 Dragonfly con el afán de alcanzarlos. La noticia incluso aquí en Guatemala, y todas esas noticias fueron silenciadas. Salieron los diarios 2 o 3 días más tarde. Entonces, vivíamos en esa época de represión donde incluso, pues como te digo, noticias de este tipo era muy difícil que salieran a la luz. Está bien, pero en esa época, más allá de que estamos hablando del 72, habían fotos blanco y negro, de rollo, no quedó ninguna, ningún, ¿cómo te decía? Ningún resabio, ninguna
ningún archivo fotográfico, más allá del diario que vos decís, ¿no? De algún testigo que sacó una foto casual, nada, nada. Sí, probablemente, como te comento, el doctor Oscar, que es nuestro referente aquí en Guatemala, que es una de las pocas personas que tiene ese archivo, pues él tiene un archivo de más de 4.000 ejemplares con todo lo que te estoy hablando. Aparte de toda esta información que él fue extrayendo de la hemeroteca, que eran informes y artículos de la prensa que le daban seguimiento a este fenómeno. Entonces, sí hay una base. Lamentablemente, como te digo, pues hasta cierto punto es privado porque es del doctor Oscar y al mismo tiempo, pues los informes que están en la prensa nacional por parte de la hemeroteca, que fue archivada en la Biblioteca Nacional. Hay que tener en cuenta que Guatemala es en lo que en su momento fue territorio maya. O sea, no solo abarca México, sino Guatemala también. Correcto. Y si los mayas tenían contacto con los dioses que venían del cielo y que hicieron esas pirámides y todo eso, es raro que no haya ese avistamiento tan fluido como hay en México, en Chile, en Perú. Hoy por hoy, Claro, ¿cómo es el porcentaje de avistamiento con respecto, no te digo de Soleada, en general, con respecto a otros países? ¿Se ven, la gente habla, hay fotografías, hay algún es volcán tipo Popocatépetl que es bien algo, un volcán guatemalteco que tenga esa atracción de ovnis? la incidencia de avistamientos en Guatemala, como te lo comento, es muy baja, pero no quiere decir que no exista. Lamentablemente, como te lo comento, tenemos una cultura, es paradójico porque realmente nosotros, al ser descendientes de los mayas, tenemos muchas leyendas. Por ejemplo, no sé si en Argentina sucede, pero aquí, por ejemplo, se habla de La Llorona, se habla del Sombrerón, o sea, que son personajes Sí. que entran dentro de la cultura, pero al mismo tiempo que si tú ves videos o escuchas algunos audios, mucha gente los ha podido registrar y que es parte de la tradición de cuentos, de que obviamente mi abuelita me lo contó, mi Mitos mamá y me lo leyendas. contó, mitos y leyendas, ¿verdad? Que existen en todos los pueblos del mundo. ¿De Pero acuerdo? en el tema ovni, aquí en Guatemala es muy poco que la gente venga y te diga, Gustavo, fíjate que vi esto, y es muy raro que alguien te lo cuente. Yo llevo prácticamente un año con mi página en solitario porque antes teníamos ya un proyecto de divulgación que traía 5 años de existencia. Desgraciadamente uno de mis amigos con el que estábamos en el proyecto pues fallece y pues me lanzo en solitario a hacer esto, pero ahí es donde me doy cuenta que la población guatemalteca no, pareciera que no le interesa el tema. Y por más divulgación y por más eventos que hagamos, a las personas no le interesa mucho. Como te lo digo, es parte de ese clima de represión que se tuvo durante muchos años, hasta el año 2000, que se firma la paz aquí en Guatemala. Ahora, puntualmente con lo que me preguntas del volcán que tiene muchos avistamientos, aquí yo te puedo decir que hay dos. El volcán Santiaguito, que está ubicado en la parte oeste de Guatemala, que está en Quetzaltenango, es un volcán que está muy activo, al igual que el volcán de Fuego. Digamos, Y este volcán entre los incluso, océanos del lado del Pacífico, digamos. del lado del Pacífico, buscando el Pacífico, ahí está este volcán. Este volcán es muy interesante porque incluso aquí nosotros, no sé cómo se maneja en Argentina, pero la institución que se encarga aquí de la prevención y del riesgo fue quien captó un objeto por medio de una cámara de monitoreo, capta un objeto, que también te voy a compartir la foto para que la pongas en tus redes, Por favor. capta un objeto con forma de disco en la cima del volcán. Y entonces, cuando se les cuestiona a ellos de qué es, entonces ellos vienen y dicen, no, no, lo que captamos fue un dron, no es nada del otro mundo. O sea, las instituciones de gobierno te dicen, tranquilitos, calladitos, porque aquí no está pasando nada. Entonces, te imaginas ese clima. Aquí en Guatemala, así es. Eh, y por eso es de que tal vez tú no sabías tanto de Guatemala, porque nosotros, incluso en los medios, se trata de ridiculizar el tema. Te tratan de loco, te tratan de iluso, que viste Y eso, que viste lo... desgraciadamente eso no pasa solamente en Guatemala, acá también, y eso que estamos últimamente bastante más abiertos. Pero Exacto. yo, mira, yo chusmeo en YouTube, me pongo y la otra vez puse OVNI en Guatemala y me salieron un par de filmaciones de OVNI en un volcán que la verdad no me acuerdo el nombre, pero la filmación es muy nítida. Bueno, de tanto buscar te encontré a vos y dije, este muchacho algo me tiene que contar.
por suerte estamos hablando y lo que yo te agradezco es que te hayas arremangado y le hayas puesto onda a esto que tiene que dejar de ser tabú y que ustedes son un país con una historia tan rica, tan linda, que son para mí, con México y Perú, la cuna de la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí estuvieron los mayas, con contactos con seres que no eran de acá. Y eso es, hay que reconocerlo de una buena vez. Y la gente, ojalá muchos guatemaltecos y guatemaltecas vean este video, tienen que dejar la vergüenza de lado, el qué dirán de lado. Hay que contar lo que ven, punto, lo que ven. Y muchas veces, ahora todos, cada 5 personas, 4 tienen un celular que casual o Exacto. intencionalmente filman algo. Y eso hay que analizarlo, porque puede ser un ovni. Hay una historia muy linda que te la quiero compartir porque Dale. los mayas, obviamente antes de desaparecer, hubo culturas descendientes, hubo pueblos de descendencia maya, por ejemplo, los quiché, los cachiqueles, hubo varios pueblos. Los quiché, específicamente, ellos redactan lo que sería uno de los pocos textos que quedan de esa cultura, porque cuando vienen los españoles tratan de acabar con todos estos textos, y uno de los pocos textos que queda es el Código de Dresde, que está ahí en Alemania, y que relata un poco de la historia maya, pero acá los quiché se encargan de hacer un libro, el libro sagrado de los quiché, que es el Popol Vuh. El Popol Vuh habla acerca de que en algún punto de la historia, Unahpu e Ixbalanque, que eran dos hermanos gemelos, crean al ser humano y lo crean con base en cierta experimentación. Ellos primero tratan de hacer al ser humano por medio de barro y entonces amasan un poco de barro y le dan vida. El ser de barro no sobrevive. Luego lo tratan de hacer de palo, pero ellos cuentan que el ser de palo no tenía sentimientos. Y luego de varias investigaciones y varias experimentación, ellos se topan con que el único ser que sobrevive es el hombre de maíz, el hombre hecho de maíz. Entonces, es una historia romántica muy bonita y muy linda, pero me trae a mí el recuerdo de lo que se escucha acerca de los Anunnaki, la historia de la creación allá en Sumeria, todo ese tema de la experimentación genética y todo. Entonces, como lo que tú dices es muy cierto, o sea, el contexto local aquí en Guatemala también es muy interesante porque tenemos esa conexión. ¿Cómo es posible que en Sumeria se hable de Enki y Enlil como los creadores de la raza humana y aquí Unahpue y Xbalanque son los creadores de la raza humana y que también hicieron cierta experimentación genética para lograr dar con el Homo sapiens? Entonces, Que también eran 2 hermanos. que también eran dos hermanos, que bajan, que descienden al inframundo y que ahí es donde ellos crean al ser humano. Entonces, es una historia muy linda, pero como tú lo dices, es importantísimo porque, en efecto, los mayas aquí en Guatemala, los aztecas en México y los incas allá en Perú tuvieron que haber tenido algún tipo Sí. de era dorada donde se comunicaban y tenían este tipo de conexión con estos seres interdimensionales, ¿verdad? O de otro planeta. Sí, no, no, eso lo saben nuestros antepasados. Y qué lástima eso que decís, que desgraciadamente se reiteró en varias partes de Latinoamérica, que los españoles y cierta bibliografía no solo la destruyeron, sino están en Europa cuando tendrían que estar en nuestros países. Exacto. Eso es algo muy, muy feo. Eh, yo te quiero decir algo que le digo siempre a todos, que Encuentro Cercano no es mío, es tuyo, es de todo aquel que quiera divulgar el tema. Así que cuando gustes o veas que hay una historia y querés narrarla, el canal está abierto. No, no, no. Muchas Eh, gracias. Y igual acá, o sea, cualquier tipo de material que tuvieras compartir, pues mi página está totalmente abierta a tu colaboración también. eso. Voy a ponerlo en descripción el link de tu página, ¿qué es? ¿Cuál es? Es paulodeleon.ufólogo en Facebook, y si no, me pueden encontrar en @paulo.ufo.gt. Ahí estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Twitter y siempre estoy publicando ciertas cosas, fotografías, videos, reels. Estoy tratando de incentivar a la población aquí en Guatemala que me comparta su material. Hace poquito también tuve un avistamiento aquí en Antigua Guatemala, que es una ciudad colonial que fundaron los españoles y que perviven en el tiempo y que fue capital de Guatemala hasta 1776, si no estoy mal.
y luego se trasladó a la ciudad de Guatemala, que es la capital de Guatemala, pero hemos tenido ciertos avistamientos acá, y nuevamente por el tema volcán, porque aquí la ciudad de ¿Cómo se llama el Antigua pueblo? Guatemala, Perdóname, ¿cómo se llama el pueblo? Antigua Guatemala, Antigua Guatemala. sí, la ciudad de Antigua está rodeada de tres volcanes, el volcán de agua, que también se le llama volcán Unajú, igual que la leyenda de Unajú e Xbalanque. Tenemos el volcán de Acatenango y el volcán de Fuego, que es el que te digo que está activo, y es donde hemos tenido también gran cantidad de avistamientos, y es el avistamiento que te contaba, que pues tenemos este objeto que pareciera que sale de la costa. Eh, Hay magma que está saliendo del cráter del volcán, el objeto se acerca al cráter, el objeto se vuelve incandescente, lo vemos en la cámara infrarroja, y el objeto al volverse incandescente, me imagino que absorbiendo esa energía geotérmica, ya asciende hacia el espacio. Es interesantísimo, también te lo voy a compartir, es de las cosas que no me voy a dejar de sentar acá para compartírtelo y mandártelo para que lo puedas compartir también en tu página. Dale, dale, todo lo que puedas mandar, mandalo, así lo ilustro. Más allá de que yo voy a poner por mi parte un par de imágenes de Guatemala que, como todo país centroamericano, tiene unas playas terribles y una geografía hermosísima. Y en otro contexto, digamos, ¿ha habido historias de ovnis o OSNIs en el mar? ¿O Tenemos vistos desde el mucho, mar que salgan del mar o entren al mar? Ustedes tienen sí, dos entradas, el Atlántico y el Pacífico. exacto. Incluso en la salida del Atlántico hay un lago muy, muy grande, que es el lago de Izabal. Es un lago enorme, pero no tanto como el lago de Nicaragua, porque es un lago, ese sí parece un mar, pero el lago de Izabal es un lago que incluso muchos pobladores, yo estuve haciendo mi ejercicio profesional allá en Izabal, y muchos pobladores me comentaban que durante las noches ellos de repente estaban en un muelle, pues tomando un par de cervezas y comiendo algo, y de repente veían cómo el agua se iluminaba de una forma sobrenatural. Y muchos ¿Agua cuentan de adentro que o lo sí, iluminaban desde arriba? ¿El adentro? no, adentro del lago, dentro del agua se miraba como había aquel resplandor enorme, e incluso no solo dentro del lago, sino que también como el lago está conectado por el río Dulce, que ya se va hacia el mar, se veía de los dos, se podían ver de los dos lados el mismo fenómeno. O sea que pareciera que había alguna conexión también subacuática, tanto Mirá, del lago como del mar. mirá vos. Y eso, bueno, en horas de la noche y se pudo apreciar mejor. Sí, en horas de la noche. Y entonces, pero va de la mano porque realmente estas oleadas que se han dado aquí en Guatemala, que se dan en la parte oriente de Guatemala, digamos desde el lado Atlántico, o sea, ahí es donde hemos tenido mayor incidencia de casos. Y sí te quiero contar que uno de los casos más impresionantes del que tenemos registro aquí en Guatemala es aproximadamente en el año 1949, cuando tuvimos un choque OVNI. En 1949 hay una región de Guatemala que se llama Mataquescuintla, es en el departamento de Jalapa. En Jalapa, pues es también de ese lado del país, al este del país, es en el Atlántico. Y en Jalapa, te estoy hablando de 1949, pues eran zonas rurales todavía y no había mucho desarrollo. Pero lo interesante del tema es de que una persona de nombre Candelaria, una señora ya de una edad un poquito avanzada, se encontraba lavando ropa y de repente ve que un bólido baja del cielo a una gran velocidad y dejando humo tras de sí. El objeto choca a ciertas cuadras de distancia. Son niños los primeros que van a ver lo que pasó. Sí. Cuando los primeros niños regresan con la señora que está lavando, le dicen, doña Candelaria, hay olor a plástico quemado, hay olor a hule quemado, a caucho quemado. Entonces, bueno, van a ver, y de repente lo que ellos encuentran es una pequeña cápsula con dos ocupantes. Esta cápsula, lo primero que muchas personas empiezan a decir, ay, cómo se fueron a quemar los angelitos, los niños, porque por su estatura pequeña pensaron que eran niños. Entonces, resulta que para 1949 había presencia norteamericana aquí en Guatemala. Luego de la posguerra, siempre se han mantenido militares norteamericanos aquí en Guatemala, y resulta que al día siguiente o a los 2 días
los militares, tanto de Guatemala como extranjeros, llegan al lugar, se llevan todo. Se llevan la cápsula, se llevan los cuerpos, incluso hasta la tierra, y aparentemente todo lo embalan en cajas metálicas. Y esto se lo llevan y creemos que esto es uno de los casos de los Roswell que se dieron en Latinoamérica posterior al choque de 1947 en Estados Unidos. Digamos, el Entonces, Roswell mexicano de 2 años después del Roswell principal, ¿no? El 47 al sí, 49, ahí nomás. sí, sí, 2 años después. Entonces, suponemos que todo esto fue a parar a Estados Unidos de la misma manera que todos los choques que se dieron en Latinoamérica en esa época. Pero pervive la historia y al mismo tiempo el relato y mucha gente, por ejemplo, 2 o 3 investigadores OVNI aquí de Guatemala lo han logrado documentar en sus libros e incluso uno de ellos pues lo documentaba y él hasta el día de su muerte juraba que esto había sido cierto. Mirá. Bueno, la verdad, León, un gustazo esta charla, esta historia ufológica de Guatemala, que yo por lo menos no conocía con esos detalles. Eh, la verdad, te agradezco muchísimo porque está bueno que sepan que en Centroamérica, es verdad, pasan cosas en México, pero también pasa en Guatemala y vos lo estás narrando. Sí, te recontra agradezco que me mandes todo el material fotográfico que tengas para ilustrar esto y te agradezco el tiempo que concediste, te agradezco la buena onda, la predisposición y que en un momento en que Guatemala, como vos dijiste, no se está, no se está llevando el tema a cabo como en un momento tan caliente el tema OVNI, te agradezco muchísimo que vos te pongas, te arremangues, te pongas los pantalones y salgas a, a divulgar esto que antes era tabú y que esperemos que en Guatemala deje de serlo, porque seguramente hay gente con experiencia que te las va a contar a vos y vos podrás compartirlas con todos. Así que de corazón te agradezco muchísimo el tiempo, la predisposición, la historia y ya te digo, encuentros cercanos no es mío, es tuyo y de todos aquellos que quieran divulgar el tema. No, Gustavo, para mí es un gusto saludarte y al mismo tiempo compartir con tu audiencia. Guatemala tiene un gremio ufológico muy pequeño, porque te digo, realmente, aparte de los señores que ya tienen sus años de estudiar esto, ya de nuestra edad, pues estaremos hablando de unas 5, 8 personas y mucho, y realmente pues no es un gremio muy grande que estamos aquí tratando de divulgar el tema aunque se nos cierran los espacios, porque muchas veces queremos hacer un café ovni, queremos hacer algún tipo de actividad, pues, Alguna mucha gente juntada, todavía sí, una juntada, o mira que tomémonos a tomar tomemos un café y hablamos de todo esto, un café es ufológico. bien difícil, es muy difícil, entonces tratamos de hacer eso, pero incluso hasta las mismas personas, los mismos dueños de las cafeterías te dicen, no, a mí no me interesa que hables de eso, y bueno, entonces cuesta un poquito, pero eso no nos desvía del objetivo principal, que es pues tratar de divulgar el tema y sobre todo que sepan que también Guatemala tiene su historia. Ojalá, ojalá se enganchen y ojalá empiecen a hablar y se divulgue, porque aparte Guatemala es un país con una geografía terriblemente hermosa, como toda Centroamérica, y con una historia ufológica como la que vos que contás, que no hay que desperdiciar. León, te saludo como a todos. Hasta el próximo encuentro cercano. Muchas gracias y de corazón te agradezco toda esta predisposición. Sabes que me tenés a tus órdenes, Gustavo, es un gusto saludarte, un gusto pues compartir con tu gente. Al mismo tiempo pues te mando un abrazo y también te quiero hacer parte. Acá estamos tratando de formar un grupo. Estoy poco a poco haciéndoles las consultas si quieren formar parte de él, que quisiéramos hacer la red latinoamericana de ufología. Así que desde ya te voy a poner como contacto en Argentina y pues de una vez estamos. Cualquier noticia, cualquier fotografía que nos quieras compartir, pues ahí vamos a estar. Vamos a estar haciendo un grupo tal vez de WhatsApp, de Telegram, para que estemos en contacto y pues como siempre quedo a tus órdenes. Bueno, hermano, mil gracias y nos vemos. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Vos también.